el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? El Señor nos habla en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra. Queremos pedirte por Benjamín, úngelo, Señor. Dale las palabras exactas esta mañana y háblanos a cada uno en particular. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hola, buenos días. Mi nombre es Benjamín, como ya dijo el pastor. Y bueno, pues vamos ahora sí que a lo bueno. Y si me acompañan por favor ahí a Gálatas 2:20. Bueno, vamos a empezar desde el 11, por favor. Ok, ¿ya estamos ahí? Amén. Bueno, vamos a empezar. Dice ahí Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todo está,
A mí, bueno, Gálatas 2:20 es algo que ha permeado mi vida y lo tenía escrito ahí en una hoja y me levantaba y lo veía. Pero hace unos días empezó a hacer un clic este pasaje en mi vida y dije, realmente, ¿qué es lo que tú estás hablando ahí, Dios, a nuestras vidas? Y primeramente, Pablo va a Antioquía, está ahí está en Antioquía y ve a Pedro y dice, y lo resistí cara a cara. Y dices, wow, no, o sea, se le quedó viendo así de que, o sea, ¿qué onda con Pablo? Ahí vemos que Pablo aún no era, pues no trascendía tanto, venía empezando, ¿no? Entonces, y Pedro ya era un apóstol, ya era era el maestro de la palabra, el que enseñaba. Y Pablo lo resiste cara a cara, porque se da cuenta que estaba actuando de una manera que lo que él predicaba no lo hacía. Y más adelante por eso le dice hipócritas. O sea, Pablo le llama hipócrita a Pablo. Pero nos dice, pues, porque antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Haz de cuenta que Pedro, pues, acababa el culto y todo, y le decían, Pedro, pues vamos por unos taquitos o un jocho al Oxxo. Y pues sí, vamos, y se iba bien platicando. Pero de repente venían los judíos con Jacobo y acabando el culto le ponían, Pedro, vamos por unos taquitos. Y Pedro, ¿unos taquitos? No, o sea, espérame, o sea, y al Oxxo menos. O sea, estaba compartiendo su comportamiento, realmente estaba agradando a los judíos. Y cuando los gentiles, o sea, cuando se iba a comer con ellos, pasaba rato con ellos, pero cuando venían estos cuates, o sea, no, o sea, yo soy Pedro y mejor me voy acá, un italianis, y empezaba a actuar de una manera, y por eso Pablo lo resiste cara a cara, y viendo la actitud de Pedro, y le dice, o sea, ¿qué onda, Pablo? Digo, ¿qué onda, Pedro? O sea, ¿qué onda contigo? Y en el dice ahí, prácticamente Pablo está exponiendo enfrente de todos, porque dice, enfrente de todos le dijo, expone a Pedro, expone la falla de Pedro. Y la razón por la cual le resiste cara a cara es por la hipocresía. Ahora, una enseñanza ahí que nos da Pablo. Cuando tú ves algo y Dios nos llama a exhortarnos unos a otros, ¿tú enfrentas o exhortas cara a cara? ¿O exhortas cara a espalda? Ya viste, hermano, ¿no? O vas con el hermano y sabes que, hermano, veo esto, me ofendiste y me lastimó y pues quisiera que pues lo arregláramos. O es de que, híjole, todo mundo sabe, se entera que te ofendieron y la persona que te ofendió ni en cuenta. Nosotros ¿podremos hacer eso? ¿Hacerlo bien? ¿O lo hacemos cara a espalda? Y ahí empiezan unos problemas, ¿no? Entonces aquí Pablo nos está enseñando cara a cara, resistirlo, ser valientes. Y en ese momento, como lo veíamos ahí, o sea, y le exhorta Pablo a Pedro y le dice que eres un hipócrita. Ahí lo vemos en el pasaje. Abajito en el 13, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, dije, Bernabé, ¿por qué menciona a Bernabé? ¿Qué onda con Bernabé? Porque dice, Bernabé fue arrastrado. Entonces me puse ahí a checar aquí porque pues, ahí la Biblia nos ayuda, hay unas concordancias. Y no sé, ¿me pueden acompañar a Hechos, por favor? Capítulo 11, versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Ok, vamos a empezar desde mejor desde el 20. Dice,
pero había entre ellos unos varones de Chipre y... No, vámonos desde el 19, perdón. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Vemos que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, era de fe. Cuando llega a Antioquía y ve el problema de que tenían un chorro de miedo por la persecución, Bernabé no llega y dice, ay, qué miedo con esto, no, nos van a apedrear. Bernabé ve una oportunidad y viendo la gracia de Dios se regocijó. Yo imagino que llegó y vio la bronca en la iglesia, vio el problema en la iglesia y en lugar de que, ¿en dónde me vine a meter? Dijo, wow, aquí hay una gran oportunidad para que Dios obre y veamos el poder de Dios. Ahora, nosotros, cuando estamos enfrente de una situación y un problema inmenso, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Nos agüitamos? ¿Nos ponemos de que, no, ¿por qué a mí? Nos desgarramos las vestiduras. O actuamos como Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, varón bueno. Vemos el problema, el panorama se ve imposible y es, wow, es imposible, pero aquí Dios se va a glorificar porque tengo un Dios de lo imposible, tengo un Dios poderoso que va a ser glorificado en este problema, en esta situación que parece increíblemente que no se puede, pero más mi Dios todo lo puede y qué chido, ¿no? Por eso Santiago dice, gozosos en la tribulación. Santiago, ¿qué onda, Santiago? O sea, ¿por qué nos dices gozosos en los problemas? Porque ahí podemos ver la gracia de Dios y en la manera que Dios puede actuar de una manera poderosa. Y por eso a mí me sorprende Bernabé, porque sigue hablando de él en Hechos y pues prácticamente él mandó a hablarle a Pablo, a Saulo en ese tiempo, para que viniera a apoyar y se quedaron ahí un tiempo en Antioquía y se enseñó la palabra y muchos creyeron, gentiles y griegos, dice ahí. O sea, Bernabé prácticamente fue impulsando a Saulo también. Bernabé era una persona, o sea, hay que meternos a ver bien más qué onda con Bernabé, ¿verdad? Pero sí era algo increíble. Entonces, hermanos, cuando vemos el panorama difícil, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Realmente nos regocijamos por lo que Dios puede hacer en eso? ¿O nos enterramos en el problema y nos ahogamos solitos? Bueno, vamos a seguir adelante. Seguimos leyendo Gálatas, por favor. Vemos que Bernabé, siendo este hombre lleno del Espíritu Santo, siendo un varón lleno de fe, fue arrastrado por la actitud de Pedro. Híjole. Entonces, arrastrado quiere decir seducido para tomar partido en. Entonces, prácticamente Bernabé fue partícipe con Pedro de la hipocresía. Cuando nos veían, actuábamos de una manera. Cuando nos veían, lo que enseñábamos, eso hacíamos. Y cuando no nos ven, actuábamos de una manera diferente, por miedo, no sé. Entonces, ¿cuál era la hipocresía de Pedro? Pedro enseñaba, ¿qué enseñaba Pedro? Pedro enseñaba la gracia,
Pedro enseñaba que ya no vivíamos por la ley, sino que vivíamos ahora por la fe en Cristo. Que ya no vivíamos por lo que la ley nos dijera, sino por lo que Jesús ya había hecho en nosotros. O sea, prácticamente ya no era por lo que hacíamos, sino era por nuestra fe en Cristo. Pero aún así, Él se preocupaba por las obras y empezaba a agradar. Cuando venía Jacobo con las personas de los judíos, ahí sí, de que no, pues cuidado, no voy a comer taquitos al Oxxo de vapor, porque luego venden ahí, ¿verdad? Entonces, eso estábamos viendo en la actitud. Esa era la hipocresía de Pedro. Ahora viene una pregunta importante ahí: ¿qué cosa en mi vida permito que no le permito a otros? ¿Qué cosas yo mismo permito en mi vida y no le permito a otros? Por ejemplo, el trato a la familia, el trato a nuestros hijos, a sus esposas, el tiempo que tú le puedes dar a tu familia. O sea, si me explico, ahí va otra vez. Si yo estoy empezando a juzgar de que mira a ese hombre cómo trata a su esposa, qué mal. Cuando nosotros en casa también actuamos de la misma manera. Cuando, por ejemplo, un ejemplo más claro, en la alabanza, cuando estamos adorando y está la presencia y volteas y ese hermano no está metido en la presencia de Dios. Cuando tú mismo estás juzgando a otros, no, y no te estás dando cuenta. No estás metido tú en Dios y estás empezando a juzgar a otros de que no levantan las manos, de que no adoran, de que no cantan, de que no hacen. Pues principalmente tú también fíjate, ¿no?, en lo que tú haces. Entonces, ¿qué permitimos en nuestra vida que no le permitimos a otros? ¿Chismes? Esa es otra. No, pero lo que yo hago es para orar, no te confundas. No, o sea, el chisme es chisme. Y ahí vemos que Pedro cayó en hipocresía. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pedro siendo un apóstol, siendo un siervo poderoso de Dios. Ahora no quiere decir que con esto, no, pues Pedro sigue siendo el mismo pecador cuando negó a Cristo, y otra vez vemos más adelante que sigue siendo un pecadorzote. Pues tenemos que leer también primera y segunda de Pedro, porque ahí vemos cómo cambia Pedro y su vida da un giro poderoso. Entonces también nosotros nos quedamos ahí, o también tenemos que dar ese giro. Entonces sí queda claro, hermanos, lo que nosotros permitimos en nuestras vidas, que no permitimos en otros. Tenemos que tener un chorro de cuidado con esas cosas. Y seguimos leyendo Gálatas 2:16. Dice, sabiendo, ahí esa palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Sabiendo. Ahora, estos cuates ya sabían que no era por obras, sino era por fe. Porque sabemos que por las obras, si dice en Santiago, en el capítulo 2, versículo 8 en adelantito, que si transgredimos la ley, tan solo si transgredimos, vamos allá, para que no ande yo diciendo otras cosas que no son. Santiago 2:8, por favor. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si yo cumplo el 99% de la ley, pero ofendo en el 1%, te haces transgresor de toda la ley. Y igualmente, o sea, ahí también hacer acepción de personas es pecado. O sea, también tenemos que tener un chorro de cuidado en esas cosas, hacer acepción, ver fea a una persona de que, no hablarle por su forma de vestir, su forma de actuar o lo que sea. También ahí estamos fallando. Entonces, regresando un poquito a la ley, si ofendemos en un punto, nos hacemos transgresores de todos. Entonces ahí vemos que no hay pecado chiquito y no hay pecado grande. Si vemos y de que no, pues eché una mentirita de esas que nomás me sacan del problema y no tiene nada de malo, o sea, es más, hasta me ayudó.
Y decimos, pues eso no es pecado, mentirita chiquita, buena, no. Pecados los que adulteran, pecado los que fornican. No, eso sí es pecado. Eso sí es de que, no, ahí Dios tiene que actuar en ellos. El pecado es pecado. No hay pecado chiquito, no hay pecado grande, no hay pecado mediano, no hay pecado 2/4, 2/3. Es pecado, punto. Entonces, no vino a sacar Jesús de 2 cubetas a pecadores chiquitos y a pecadores grandes. De la misma cubeta Dios nos sacó. Ahí me acordé de una historia que contó mi papá, que se le cayeron las llaves a la taza y todo, ¿no? Y digo, se escucha feo, asqueroso, dan ganas hasta así, pero si te lo imaginas, qué asco. Pues imagínate la taza ahí usada ya. O sea, para que nos demos una idea, o sea, de esa mugre nos sacó Jesús. O sea, ahí empezamos a ver que es por lo que hizo Jesús por nosotros. No es porque yo hago más, no es porque yo hago más que todos, sino es por lo que Jesús hizo, es por fe. Él nos sacó de esa suciedad. Nos sacó, o sea, se escucha bien gacho el ejemplo, no sé, pero nos sacó de una mugre, nos sacó de lo sucio. Metió su mano, es más, se metió todo y nos rescató, nos lavó, nos purificó, nos limpió. Y ahora vemos que es por gracia lo que hemos recibido. No merecíamos que nos sacara de esa taza Jesús, mas ya nos había dado el regalo de la gracia. Es algo que no merecemos. Y es un regalo que ya nos dio. Entonces ya lo tenemos, ya tenemos la gracia. Y cómo no seguir agradeciéndole a Dios, cómo no seguir adorando a Dios, si realmente tenemos esa fe en Él. Y estos cuates ya sabían, Pedro y sus discípulos ya sabían que era por fe y no por obras. Y luego dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la fe de Jesucristo? Acompáñenme tantito, porque hay 2 cosas diferentes. Hay unas personas que creen en Cristo y hay unas personas que creen que hay un Cristo, que creen que hay Dios. Pero para identificar estas 2 cosas, vamos tantito, acompáñenme a Romanos capítulo 3, por favor. Un poquito atrás. Está Hechos Romanos 3, capítulo 21. Ya me pasé. Capítulo 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 3, versículo 21 al 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, esto es el regalo de la gracia, el regalo de lo que Él hizo por nosotros, es para los que creen en Él, es para los que tienen la fe en Él. Y no solamente creer y hacerlo, sino habitar en esa fe, creernos esa fe, vivir en esa fe. No solamente decir, ok, sí, ahí está Dios y Dios acá y mi vida acá. Tenemos que habitar en esa fe, habitar en lo que Él hizo por nosotros, creer en Él y habitar en Él. No solamente creer en que hay un Dios, sino creer en Dios, lo que hizo por mí y habitar con Él, juntamente con Él. Y luego, para entender cuál es la fe de Jesucristo, vamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 3, por favor. Ahí nos seguimos, nos adelantamos, pasamos Gálatas, ahí está, un poquito después de Efesios. Filipenses 2, versículo 3 en adelante.
Ahora, para que me entiendan en este pasaje, ¿cómo voy a saber en qué creyó Jesús? Pues voy a ver cómo actuó Él, ¿no? O sea, voy a ver qué es lo que hizo Él para ver cuál es su fe. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por sino también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y ahí va cuál es la fe, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hay algo ahí que no fue obligado, no fue una ordenanza que le dio Dios, no fue algo impuesto, sino que empieza a hablar y dice el cual se estimó, él no se estimó al ser igual, sino que él mismo se despojó, él mismo tomó forma de siervo y luego él se humilló a sí mismo. O sea, él todo esto lo hizo por ti y por mí. O sea, como cosa a no aferrarse. O sea, simplemente lo que la fe de Jesús era agradar al Padre por amor. No fue una ordenanza, no fue que, y te exijo, Oski, a que te cases con Kareli en 6 meses. Oski se va a casar con Kareli porque la ama. Sí, ¿no? Creo. O sea, no es, sino que Él lo va a hacer por amor. Y así mismo Jesús, Él lo hace por amor a nosotros. ¿Sale? Entonces es por agradar al Padre. Y luego seguimos leyendo, regresamos, acompáñame otra vez a Gálatas, por favor. Seguimos leyendo Gálatas 2. Sí, ¿hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí? Ok, qué bueno. Seguimos ahí en el 16, como a la mitad. Dice, después de la coma, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Voy a pararme ahí tantito. Hay algo que ya hizo Jesús por nosotros. Ya derribó, ya deshizo toda obra de maldad, ya rompió nuestra celda, ya rompió la cárcel donde estábamos ahí metidos y atorados por nuestro pecado. Él ya la destruyó. Y ahora dice aquí, en el 18 dice, por eso mismo, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Haz de cuenta que le estamos diciendo a Dios, ay Señor, es que tú sí ya me sacaste de mi celda, pero extraño esa piedra donde escribí tal fecha, hice esto. Como si volviéramos a construir nuestra propia cárcel, volveríamos a construir nuestra propia celda para volvernos a encerrarnos. Qué ilógico, ¿no? Pero eso hacemos cuando no obedecemos a Dios y no le seguimos y no buscamos su palabra y volvemos a nuestro pecado, volvemos a hacer lo que estábamos haciendo. Transgresores nos hacemos. Volvemos a construir nuestra propia celda en la cual Dios ya nos había liberado, ya había destruido esa cárcel, ya había destruido esas piedras, esos barrotes ya los había quitado. Pero no, ahí vamos nosotros, volver a edificar, a volver a hacer, a volver a encerrarnos en nuestra propia celda que Jesús ya había destruido. Y eso es cuando regresamos a nuestro pecado. Y por eso ahí Gálatas 2:20 que es la, o sea, ya no vivimos para nosotros, ya no vivo yo, vive Cristo.
para ya no regresar a ese pecado, a esos errores, es cuando, por ejemplo, hay los animales, cuando pasan por un pozo y se caen, logran salir, ya no vuelven a pasar por ahí porque piensan que ahí hay un pozo y no voy a pasar porque si no me vuelvo a caer y mejor le saco la vuelta y se van por otro lado. Eso los cazadores, vi una historia, un cazador decía eso, ¿no? De que yo le puse un pozo para cazarlo y cayó la primera vez, pero la segunda se escapó y la segunda vez ya nunca volvió a pasar por ese pozo, entonces tengo que hacer otro pozo en otro diferente lugar, porque saben los animalitos que se caen. Y nosotros, hermanos, ¿seguimos cayendo en el mismo pozo? ¿O tratamos de evitar ese pozo donde ya nos habíamos caído? Y a ese pozo llámalo como tú quieras, llámalo mentiras, llámalo chismes, llámalo adulterio, ponle el nombre que tú quieras. Donde ahí vamos, nos caemos, nos rompemos huesos, nos rompemos el cuello, sangramos, nos duele. Ay, Señor, sálvame y libérame. Dios te salva, te libera, tú. Y ya estás bien y vuelves al mismo pozo. Volvemos a edificar nuestra propia cárcel. Y luego sigue diciendo el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego el versículo a mí que me encanta un chorro. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí vemos varios atributos. Con Cristo estoy juntamente, Él está conmigo, Él está ahí con nosotros, Él nos abraza y nos cuida y dice, aquí estoy contigo. Y vemos eso, vemos que Él está con nosotros, con Cristo estoy juntamente crucificado. Un crucificado va a doler, nos va a costar, vamos a sangrar, pero cuando estemos atravesando pruebas nos va a doler, va a costar, las tribulaciones nos agachan. Pero con Cristo estoy juntamente. Con Él estoy ahí, pasando las pruebas, las luchas, las dificultades con Él. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y ahí vemos, y les decía a los de la célula, es como, y me gusta este ejemplo, creo que ya lo he dado. Ponemos aquí una hilera de conceptos, clásico examen en la escuela, donde te ponen en relación al siguiente concepto con su definición. Por ejemplo, no sé, carro, automóvil que se mueve manejado por una persona y tiene 4 llantas. Moto, le aceleras con la mano y tiene 2 llantas. Entonces, ahí relacionamos el concepto con su definición. Entonces, si vemos aquí los atributos de Dios, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro proveedor, Él es quien levanta nuestra cabeza, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Y aquí nuestros problemas, no tengo dinero, no tengo fuerzas, no sé qué hacer, ya no puedo más. Ok, ¿quién es Dios para mí? Todo eso. No tengo dinero, Jehová es mi proveedor. ¡Pum! Ya no puedo más con mi vida, Dios es mi fortaleza. O estoy súper atribulado y estoy súper en depresión, Dios es mi gozo. Y empezamos a juntar quién es Dios para nosotros y empieza esa fortaleza, esa paz. Y empezamos a Dios es para mí. Y ahí vemos cómo Dios nos va alimentando, nos va dando ese gozo. Aún estando en la tribulación podemos sacar una sonrisa, abrazar a la gente, animar a los demás. Aun cuando no tengamos fuerzas, Dios es nuestra fortaleza y nos levantamos con gozo al día siguiente y seguimos caminando y seguimos luchando porque Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla y seguimos peleando. Y qué lástima cuando nos desanimamos por cualquier cosa, bueno, por situaciones difíciles. Cuando nos abatimos en nuestra tristeza, nos quedamos en la tribulación ahí atorados. Entonces, ahí, ¿quién es nuestro Dios? Cuando nos quedamos ahí atorados, cuando Él es quien nos lleva más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. ¿Quién es tu Dios, hermano? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y con quién estás juntamente crucificado? Muchas veces nuestra vida es egocéntrica, sino es que siempre
pensamos en mí, ya. O sea, este versículo no se hace real. Vivo yo puedo, yo sé, yo tengo. Y nos olvidamos de que Jesús es quien tiene que permear nuestra vida, quien tiene que llenar nuestra vida. Por eso más adelante dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y estaba vivir. Estaba buscando definiciones de vivir. Y el que o sea, hay varios, ¿no? Pero uno que dije, que significa comportarse. Y si ponemos ahí, ya no me comporto yo, mas se comporta Cristo en mí. ¿Dejamos que Jesús se comporte en nosotros, en nuestra vida? ¿O nosotros mismos tomamos nuestras decisiones? ¿Nosotros caminamos como bien creemos o pensamos que estamos bien? ¿O nos comportamos como nosotros? Sí, así me tengo que comportar. ¿O nos comportamos como Jesús quiere que nos comportamos? Como Él se comportaría. Regresando al ejemplo de la adoración, cuando tú adoras a Dios, adora a Jesús en ti. ¿Te imaginas cómo adora a Jesús? ¿Cómo adoraba a Jesús aquí en la tierra a Dios? ¿Cómo adora a Jesús a Dios? Entonces ahí es, ríndete a que adore Jesús en tu vida, a que viva Jesús en tu vida. Ya no dejes de pensar como tú quieras, ya no pienses como tú quieras, ya no luches con tus fuerzas. Deja que Cristo sea en ti, que se comporte en ti. Ríndete. Deja ese orgullo de que, no, pero es que yo sé más. Pero es que, ¿cómo me va a enseñar a esta persona a mí, que llevo años el Evangelio? Ríndete. Que sea Cristo. Ya no te comportes tú, sino que se comporta Cristo en tu vida. Necesitamos rendirnos a que Él viva en nosotros, a que Él se comporte en nosotros. Y esta palabra, Gálatas 2:20, tiene, o sea, permear, tiene que llenarnos, tiene que ser real en nuestra vida. Si hoy domingo te llevas esta palabra y la ponemos en práctica, ¿cómo llegaremos el siguiente domingo aquí? Que se haga real y ya no amar nosotros, sino amar Cristo a las más personas en nosotros. Ya no voy a amar a Karel y yo, sino a amar Cristo a Karel y en mí. Y es amor, gozo, poder, bendición. Ya no vamos a obedecer nosotros, sino va a obedecer Cristo en nosotros. Ya no vamos a educar nosotros a nuestros hijos, va a educar Cristo a nuestros hijos. Ya no voy a estar yo en la escuela, va a estar Cristo de excelencia en la escuela. Ya no voy a ser yo, ya no voy a hacer yo, va a ser Cristo en mí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Vamos bien? Sí. Y si hacemos esto real en nuestra vida, Dios. Y es una lucha. Apenas esta semana les decía, empezó a hacer un clic en mi vida, porque yo lo repetía y les decía, sí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y se los decía, pero cuando empieza a ser real, cuando empieza a cambiar, a ser Él, torna de una manera diferente nuestra vida hacia como tiene que ser nuestra vida con Cristo. Y luego seguimos ahí leyendo. Más vive Cristo en mí. Y ahora esa palabrita más tiene algunos sinónimos, unos sinónimos, dice, en lugar más puede ser sino, antes bien, podemos, sino, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo más, sino, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Él me amó, Él se entregó, Él hizo todo por nosotros, Él nos ha dado la libertad, Él ya nos dio esa libertad. Y Jesús nos está diciendo, déjame hacer a mí, déjame tus problemas a mí. Vaya, no desentendernos de ellos, sino ser
ser prestos, diligentes en nuestras cosas, pero dice que Jesús, déjame hacer a mí, déjame yo hacer en tu vida, que yo esté en tu vida. ¿Nos estamos dejando? ¿Nos dejamos? ¿Queremos dejarnos? ¿Nos cuesta trabajo rendirnos a Dios? ¿Nos debe de costar trabajo rendirnos a Dios? Entonces, hermanos, nosotros debemos de tomar esta palabra, hacerla real en nuestra vida, que Él sea en nosotros, no dejarnos llevar por las corrientes, no dejarnos guiar por lo que las personas piensan, no creen que de nosotros, sino por lo que Cristo es en nosotros, y poder caminar fieles, caminar firmemente con Él y rendirnos a Él, dejar que Él haga en nosotros para poder caminar poderosamente con Él, y que ya no seamos nosotros, que ya no nos comportemos nosotros, sino que más bien que se comporte Cristo en nosotros. Y pues es algo cortito, pero eso era lo que Dios había puesto en mi corazón, y depende de nosotros dar el paso, creerle a Dios y que Él sea en nosotros. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento y oramos a Dios? Señor, que esta palabra, Padre, permee nuestras vidas, que podamos levantarnos en la mañana y decir: ya no vive Benjamín en este día, ya no vive tal nombre en esta persona, ya no vive para sus sueños, sus deseos, sino que nos levantamos viviendo para ti, Señor. Que tú seas nuestro centro, Señor, que tú seas en nuestra vida, y que podamos ser esos siervos para tu gloria, vivir para tu gloria, Señor, vivir para ti, para tu reino, para lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Dios, nos rendimos y nos exponemos a lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Ven, Señor, y desarma todas nuestras ideas. Ven y desarma, Señor, todo lo que pensamos, para que tú tomes tu lugar en nuestras vidas. Ahí, hermano, ríndete delante de Dios y tú dile: Señor, me rindo a lo que tú quieras hacer, me rindo a tus planes, a tu propósito, me rindo a tus sueños, a tus anhelos, a lo que tú quieres. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos para tu gloria. Aquí estamos para hacer lo que tú quieras en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. El principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, de mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer?
decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Oh, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Y aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
ofrezco mi corazón.